Escribe tu propia novela, episodio número 55. Hola, soy David SM, autor de novelas de suspense, y estás escuchando Escribe tu propia novela. Hace un tiempo me propuse aprender a escribir novelas y en este podcast te cuento lo que voy aprendiendo por el camino con la esperanza de que te resulte útil a ti y te sirva de inspiración. Para más información puedes consultar el blog que acompaña a este podcast, escribetupropianovela.wordpress.com. Y en este episodio vamos a hablar de qué hacer cuando hemos terminado nuestra novela. Creo que uno de los momentos más satisfactorios como escritor es cuando llegas al fin de un manuscrito y tienes una primera versión de tu novela. Después de semanas, meses o años dándole vueltas a la historia, por fin has llegado a su conclusión. Junto con esta alegría por terminar, empezamos a intuir lo que vendrá a continuación. Como queremos que nuestra novela o nuestro proyecto creativo tenga la mejor acogida posible, sabemos que vamos a tener que revisar el texto. Es el momento en el que tendremos que pasar del rol de escritor al de editor. Como ya he comentado aquí otras veces, creo que estas dos tareas son distintas y conviene no mezclarlas. Si has hecho así, te habrás zambullido bien en tu historia y ahora sales a la superficie y te encuentras con la novela terminada. Como es lógico, no vemos nuestra historia con perspectiva y cuando estamos en el rol de escritor, creo que esto es como debe ser, porque hemos estado simplemente centrados en dar vía de expresión a nuestra creatividad. Hemos estado centrados en esta vena creativa y en ese momento no hemos tenido objetividad, hemos estado simplemente zambullidos. Creo que así debe ser en la fase de escritura. Pero llega el momento en el que tenemos que pasar a analizar y corregir el texto. Tal como está el mundo editorial hoy en día, tener nociones de edición es muy útil. Y si tenemos poco presupuesto y no somos alguien reconocido, es algo casi imprescindible. Así que, estimado oyente o estimada oyente, te recomiendo sinceramente que aprendas poco a poco a editar tus novelas. Si tienes presupuesto para pagar a un editor, te recomiendo que lo hagas, pero antes haciendo tu propia tarea de revisión, aunque solo sea para ganar aprendizaje en el proceso. ¿Qué podemos hacer cuando terminamos el manuscrito? Creo que eso depende de factores como nuestra psicología o la prisa o ganas que tengamos de ver nuestra historia publicada. Lo ideal es que dejemos un tiempo de espera entre el momento de terminar el manuscrito y el principio de la edición. Tengo entendido que Stephen King deja pasar varias semanas antes de empezar a revisar el manuscrito. Y más allá de gustos personales, creo que su opinión, simplemente por experiencia que tiene, es muy interesante. Otros autores dejan esperar unos días y se ponen a trabajar en otros proyectos mientras tanto. En mi caso, no me gusta dejar cosas a medias y no quiero empezar a trabajar en una novela hasta haber terminado la anterior. Así que me zambullo en la edición el mismo día o al día siguiente de terminar el manuscrito. Oí a Joanna Penn, cuyo podcast me encanta, decir que ella deja 2 semanas antes de empezar a revisar, porque le cuesta afrontar los posibles fallos que pueda tener. A mí creo que eso no me pasa, porque y por eso me meto cuanto antes con ello. Pero eso no quiere decir que lo que me encuentro al leer el manuscrito me guste especialmente. La primera lectura que hago del texto la hago como si no hubiera visto nunca el texto, como si nunca hubiera visto el manuscrito antes. En esto tengo una gran ventaja porque tengo muy mala memoria y es muy fácil que la gran mayoría del libro, estamos hablando de a lo mejor el 50 o el 60%,
de los eventos o personajes se me haya olvidado y los voy recordando según los voy leyendo. Y entonces me llevo sorpresas positivas y negativas, y normalmente distintas de lo que esperaba. Es muy frecuente que una parte que en su día me parecía de lo mejor pase a parecerme ñoño y prescindible, o que algo que he metido casi de casualidad en el último momento, o incluso de relleno, me guste tanto que le quiera dar más protagonismo. Una gran ventaja es la sensación de que el avance es mucho más rápido cuando estoy leyendo que cuando estoy escribiendo. Si en una sesión de media hora de escritura puedo escribir aproximadamente 500 palabras, al leer mi manuscrito puedo avanzar unas 10 páginas en ese mismo tiempo. Voy haciendo un archivo Excel o retocándolo si ya lo tengo hecho, en el que pongo para cada capítulo el número de páginas, perdón, el número de palabras que tiene cada capítulo, los personajes que intervienen, el resumen de la trama, el personaje punto de vista y los fallos que veo. Y posteriormente añado la columna de soluciones a esos fallos. Y también la puntuación del 1 al 10 de cada capítulo. Los que no aprueban acabarán fuera de la novela. Una vez que tenga esto, empiezo a corregir la estructura de la historia. No es todavía el momento de corregir el lenguaje, ortografía ni tipografía. Es el momento, en cambio, de pensar cambios a más gran escala, como puede ser elegir si quiero cambiar cosas de sitio, elementos de sitio dentro de la historia. Si, por ejemplo, me doy cuenta de que pasan demasiadas páginas sin que ocurra nada importante, lo mejor será probablemente quitar esa parte. Creo que en este momento es importante tener una mentalidad abierta. Quizás nos hemos hecho a la idea de que la escena inicial de nuestra novela es una, pero a lo mejor conviene que sea otra. Podemos juntar personajes cuando vemos que tenemos demasiados y convertir dos personajes en uno. O si, por ejemplo, hay una escena que no queremos eliminar porque es importante para la secuencia narrativa, pero que se hace pesada de leer, podemos añadirle un poco de conflicto. Em, Quizás podemos incluso introducir un personaje antagónico que nos sirva para dar tensión en más de una escena, o convertir alguno de los personajes que ya tenemos en alguien problemático, que ponga las cosas difíciles al protagonista. También podemos fijarnos en la evolución de los personajes y fijarnos en que sea coherente. Es decir, cuando estamos escribiendo, estamos concentrados en nuestra historia y puede que escribamos cosas contradictorias sobre algún personaje en sitios distintos de la trama. Esta fase de la edición es fundamental y cada vez me lo parece más. Ahora mismo estoy en esta etapa con mi novela Libertad Incondicional, en la primera lectura de la misma, y creo que le voy a dar varios repasos. Tengo como fecha prevista de publicación fijada por mí mismo el 1 de junio y estoy grabando esto el 15 de abril, o sea que tampoco me queda mucho tiempo. Pero no quiero dejar las cosas a medias. Llegados a este punto, me puede la impaciencia porque ya estoy pensando en el siguiente proyecto y no quiero empantanarme con este. Pero si tu novela tiene problemas estructurales, tus lectores se van a dar cuenta. Y cuando hablo de lectores me refiero tanto a las personas de las editoriales a las que llegue tu manuscrito, que son lectores al fin y al cabo, como a aquellas personas que compren tu libro autopublicado. Esta es una de las lecciones que he aprendido con la publicación de El aullido del lobo, una novela de secretos y redención. Los lectores, si tienen confianza contigo, te van a contar los fallos que ven en la historia, y de eso se aprende muchísimo. Y si no te lo dicen, pues bueno, pues casi peor, porque no vas a aprender, pero probablemente la sensación que se van a llevar va a ser la misma. Cuando llegué a esa fase del aullido del lobo en la que estoy ahora mismo, le di un repaso o dos a la novela, y creo que no más. Joanna Penn dice que cuando terminemos nuestro proceso de autoedición, tanto si vamos a pasárselo a un editor profesional como si vamos a dar por finalizado el proceso,
tenemos que estar realmente hartos de nuestro libro. Hartos por haberlo leído tanto que casi nos lo sabemos de memoria. Estoy pensando, por ejemplo, para facilitarme esto, convertir el manuscrito que tengo en EPUB, en formato EPUB, usando Calibre, para darle a la opción de leer en voz alta en mi aplicación de lectura y poder así darle más repasos. Pues eso será de esta primera pasada que prefiero hacer en el ordenador y, bueno, con el archivo Excel delante. En cualquier caso, te recomiendo mucho que dediques el tiempo necesario a esta etapa. Cuando nos sirven un plato para comer y notamos que no está suficientemente cocinado, nos damos cuenta enseguida. Y lo mismo pasa con nuestros lectores si ven que nuestra novela no está suficientemente trabajada. Analizar nuestra novela y los fallos que tiene, plantear cambios drásticos en el orden o cosas así de este estilo puede dar vértigo y por ello mismo provocarnos resistencia. Pero creo que es una de las resistencias que, si se superan, darán como resultado una novela mucho mejor. Si puedes permitirte pagar a un profesional para que haga trabajo de edición con tu manuscrito, te recomiendo que lo hagas. Yo ahora mismo no lo estoy haciendo, pero en cuanto pueda permitirme invertir en este tema, será probablemente una de las primeras cosas que haga. En todo caso, creo que eso no quita para que hagas tú mismo, tú misma, ese primer trabajo de autoedición, en el que además tanto se aprende. No puedes, si no puedes permitirte el gasto en un editor profesional, em, puedes invertir el tiempo en aprender cómo trabajan otros editores. Em, Hay libros y podcasts en los que te pueden ayudar mucho a aprender porque entrevistan a editores profesionales o porque están creados por editores. Mis podcasts favoritos ahora mismo sobre este tipo de temas son el podcast de Ediciones Rebeldes en español o el de Creative Pen en inglés. También estoy leyendo un libro que se llama Cómo no escribir tu novela, de Sandra Newman y Howard Mitchellmark, cuyo tono ácido no me gusta mucho, pero que da el punto de vista de los editores profesionales y cuentan fallos típicos que se encuentran en las novelas que les llegan. Cuando hayamos llegado al punto en el que no podemos mejorar más la historia, tenemos esa sensación de que no podemos ya mejorar más la historia, será el momento de mejorar la ortografía y la tipografía. No soy ningún experto en este tema, pero como en todo lo demás, podemos pagar a alguien para que lo haga o hacerlo nosotros mismos. Aquí hay poco margen para la creatividad. Hay que seguir las normas de la RAE y las convenciones establecidas para las novelas en español. No vamos a entrar aquí en detalle, pero hablé sobre este tema en el episodio 13 y te recomiendo mucho el vídeo del canal de YouTube de Seattle Escribe sobre la corrección ortotipográfica. Y, y sí que te puedo decir que pienso que esta revisión ortotipográfica es un paso imprescindible. Cuando llegamos a este punto podemos enviarlo a editoriales o a autopublicar. Creo que es bueno enviarlo a editoriales como proceso de aprendizaje, y es lo que pienso hacer con mis próximos proyectos. No con el actual, porque ya mandé una primera versión hace unos años y aunque ha cambiado mucho desde entonces, no me apetece pasar por el pesado que manda dos veces el mismo libro. Pero con los demás, lo que me planteo es enviar una propuesta editorial a las editoriales que encajan con mi perfil. Y una vez que tenga descartado que alguien quiera publicar mi novela, publicarla yo mismo. Si alguien me ofreciese un contrato, lo miraría con asesoramiento y probablemente tomaría decisiones de libro en libro o incluso de formato en formato o de idioma en idioma, sin ceder derechos de todo a una editorial. Pero bueno, ahora mismo es algo que me queda bastante lejos. Y si llega el momento, pues ya se verá. Pero el proceso de envío a editoriales
creo que es algo muy educativo, como he comentado en otros episodios. A mí, desde luego, me ha servido para aprender mucho. Y si eso no funciona, si la edición en editorial tradicional no funciona, pues autopublicar es un camino apasionante, como probablemente ya sabes, y puedes tirar por esa vía. En cualquier caso, tenemos que darnos siempre márgenes de tiempo limitados. Te recomiendo que lo hagas, oyente, estimado oyente. Que tengas márgenes de tiempo limitados, sin estar siempre parados con el mismo libro, para darnos la posibilidad de pasar al siguiente proyecto y seguir creciendo en nuestra labor de escritor, en nuestro proceso creativo. Bueno, pues espero de verdad que te haya resultado útil este episodio y si tienes algún tema que te interesa, que te interesaría que tratásemos en el podcast y que piensas que te puede resultar especialmente útil, agradecería que me lo dijeras. Por ejemplo, si quieres que tratemos más el tema de la escritura o de la edición o de la promoción, etcétera, puedo tratar de ajustar el contenido lo más posible. Me puedes escribir al correo electrónico escribe tu propia novela @gmail.com. Y antes de terminar, si eres escritor o escritora y estás trabajando en tu novela o ya la has publicado y te gustaría compartir tu proceso en este podcast, estaré encantado de escucharte. Puedes escribirme a escribetupropianovela@gmail.com y vemos cómo concretarlo. Me interesa especialmente conocer procesos reales de escritura, bloqueos, aprendizajes y todo lo que pueda ayudar a otros escritores que están en el mismo camino. Si te resulta útil este podcast, te voy a pedir que te suscribas en la plataforma donde lo has encontrado para enterarte en cuanto salga un nuevo episodio. Estoy publicando todos los lunes y en el blog escribetupropianovela.wordpress.com voy colgando las notas de cada episodio con la transcripción y cuando los hay los recursos que voy mencionando. Y además he empezado a compartir todo este proceso en una newsletter donde desarrollo estas ideas con algo más de detalle. Si te interesa seguirlo, puedes suscribirte y encontrarás el enlace en la descripción del episodio. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces espero que seáis muy felices y muy creativos. Hasta pronto, adiós.